Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Buenas noches a todos. Es un privilegio nuevamente poderme dirigir a ustedes, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo en sus casas y que nos ayude a todos a mantener la comunión en el hogar y también la comunión entre nosotros como iglesia. También que el Señor nos ayude a apoyarnos unos a otros. En primer lugar, hermanos, en oración. Oremos unos por otros, ya que las situaciones de restricción están afectando a muchas familias. Ciertamente a unos más que a otros, y a unos de otra forma y a otros de otra. Así que oremos unos por otros. También apoyémonos de otras maneras como podamos. La iglesia, con la coordinación de la Comisión de Obra Social, ha estado apoyando a algunas familias en lo material y se va a continuar haciendo hasta donde se pueda. Sabemos también de otros hermanos de la iglesia que han mostrado su solidaridad con otras familias. Que el Señor les bendiga. Si alguien sabe de alguna necesidad apremiante, se puede comunicar con alguien de la comisión o alguno de los diáconos. Estemos confiando en el Señor, en que Él proveerá, y animados también a contribuir en lo que nos sea posible. Que el Señor nos ayude también, hermanos, a encontrar en su palabra esperanza, consuelo, gozo, sabiduría y santidad. Este fin de semana el hermano pastor nos hacía el llamado a permanecer cerca de la palabra de Dios, a amar su palabra, lo cual significa meditarla, valorarla, tener la disposición de obedecerla y hacerla práctica en nuestra vida. Y en el Salmo 119, que ustedes saben que es el capítulo más largo de la Biblia, el escritor hace una exposición de lo que es la ley de Jehová y la dicha de los que la guardan. Y con base en ese salmo les animo a hacer las siguientes reflexiones. En primer lugar, la palabra de Dios nos lleva a la santidad. Los versículos 9 al 11 nos dicen: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las verdades de la palabra de Dios nos revelan la voluntad de Dios, su instrucción, aquello que le ofende, y por ello la pregunta de ¿cómo limpiará el joven su camino? Se responde con guardar su palabra. Veremos más adelante lo que significa guardar su palabra, pero podemos reflexionar a la luz de este versículo que no hay otra manera en que uno pueda buscar la verdadera santidad, ya que no es solamente un esfuerzo humano o un aprendizaje intelectual, sino que es la obra del Espíritu Santo a través de su palabra en nuestro corazón. Por eso indicaba el profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Seguramente tenemos nosotros en nuestra casa ejemplares de la Biblia y la tenemos en aplicaciones, pero lo importante a lo que le da importancia al Señor es que esa palabra esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así sea, hermanos. El Señor Jesús también habló del Espíritu Santo diciendo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Él haga su obra a través de su palabra en nuestro corazón para llevarnos en el camino de la santidad. En segundo lugar, la palabra de Dios nos vivifica. Los versículos 25, 28 y 31 dicen: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. En estos 3 versículos encontramos que la palabra de Dios nos vivifica. Otras versiones indican: dame ánimo, dice la versión de la traducción del lenguaje actual, o dame vida, dice la versión Dios habla hoy. Encontremos ánimo en su palabra, hermanos. No nos desanimemos, sino al contrario. Estemos prontos en ánimo, pero sustentados en su palabra. No es lo mismo decir: no sabemos en qué irá a parar todo esto, que citar lo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios nos sustenta, la palabra de Dios ensancha nuestro corazón. Si revisamos otras versiones, nos dirigen en 2 sentidos. La versión de la Nueva Versión Internacional dice: has ampliado mi modo de pensar. Y ciertamente a veces nuestros propios pensamientos nos pueden causar ansiedad o temor, pero cuando el Señor, a través de su palabra, amplía nuestro modo de pensar, podemos encontrar una verdad más allá de lo que las circunstancias nos dicen. La versión Dios habla hoy indica, esta misma frase la traduce así: porque llenas de alegría mi corazón. Así que podemos decir, como les decía el profeta Nehemías a su gente, en el capítulo 8, versículo 10 de ese libro, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En tercer lugar, hermanos, la palabra de Dios es fuente de esperanza y de consuelo. Y yo creo que en eso hemos tenido nosotros en estos días, en los últimos mensajes, bastante reflexión acerca de esto. Porque la palabra del Señor nos ha animado, nos ha consolado, nos ha dado esperanza. Dicen los versículos 50 y 52 del Salmo 119: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Así que si necesitamos consuelo, hermanos, recordemos la palabra del Señor, recordemos sus promesas, lo que Él dice, y encontremos en ella esperanza y consuelo. Y en último lugar, la palabra de Dios es fuente de sabiduría para la vida. Esto lo sabemos bien. En los versículos 101, y 104 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios nos da sabiduría para la vida, y esa sabiduría, esa prudencia nos guarda. Por eso dice Proverbios 2, del 10 al 11: cuando la sabiduría entrare a tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Que esta palabra del Señor, hermanos, nos guíe en sabiduría, en prudencia
y con ello nos libre y nos guarde. En conclusión, hermanos, este salmo nos hace una exhortación a amar su palabra. Los versículos 97, versículo 111 y versículo 112 dice: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin». Así que amar su palabra no es solo leerla, sino meditarla en todo el tiempo. Valorar sus verdades como un tesoro preciado y tener la disposición, o más concretamente dicho, la decisión de obedecerla. Que el Señor nos ayude y que podamos expresar como el salmista: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Amén.